Como un equipo, que era uno de los pocos en Chile en no ser sociedad anónima, tuvo una grave crisis económica que lo hizo descender de categoría. Este es el ascenso y caída de Deportes Puerto Montt. Y averígualo todo, aquí, en Punto Cero Chile. Bueno gente, después de mucho tiempo, este canal vuelve a las raíces, es decir, a las historias de equipos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un equipo muy carismático. Sí señoras y señores, estamos hablando de Deportes Puerto Montt, que además de ser uno de los clubes profesionales más australes del mundo y de tener un chancho y un salmón como mascotas, también era junto a Cobresal y Curicó Unido uno de los pocos equipos del fútbol chileno en no haberse convertido en una sociedad anónima. Pero a fines de 2023, los hijos del temporal pasarían por una grave situación financiera en donde tenían una deuda de más de 400 millones de pesos. Y ante esto, a principios de 2024, los socios aceptaron la intervención de inversores privados. Pero todo este asunto lo veremos a continuación, ya que hablando desde el principio de la historia, los Delfines ven la luz en el año 83, en donde el entonces presidente de la Asociación Central del Fútbol Chileno, llamado Rolando Molina, en el marco de una gira en el sur de Chile, señaló la posibilidad de que Valdivia, Osorno y Puerto Montt ingresaran al profesionalismo. Y ante tales comentarios, la municipalidad de Puerto Montt vio con buenos ojos dicha idea y comenzaron a trabajar para darle luz verde al proyecto. Y en mayo de ese año ya estaba todo listo para que este nuevo club sureño pudiera nacer. Pero antes de eso, faltaba elegir el nombre y se barajaron varias propuestas, como por ejemplo Deportivo Angelmó, Cayenel, Deportes Reloncaví, Austral Puerto Montt y Regional Puerto Montt. Pero finalmente, por mayoría de votos, ganó el nombre que hoy todos conocemos, es decir, Club de Deportes Puerto Montt. Y acá comienza su gran historia. En cuanto a lo deportivo, en un primer momento, todos pensaron que Puerto Montt iba a ser la nueva sensación del fútbol chileno, ya que en sus primeros 3 partidos en la segunda división obtuvo 3 victorias seguidas, que lo pusieron como líder de la competencia. Pero el equipo dirigido por el mundialista Sergio Navarro poco a poco se fue desinflando. Ya a final de año terminaría en la mitad de tabla. Y esto último que acabo de mencionar es uno de los grandes pecados que cometería Puerto Montt en sus primeros años de vida, ya que generalmente comenzaba bien los torneos, pero inexplicablemente a mitad de año siempre se venía abajo. Por ejemplo, en el año 84, bajo la conducción técnica del Clavito Godoy, el equipo estuvo primero la mayor parte del campeonato, pero una derrota ante Deportes Concepción al final del torneo le quitó la posibilidad de entrar a la liguilla de ascenso, mientras que en el año 85, Puerto Montt comenzó con buenos rendimientos, pero en el torneo oficial se salvó de no descender en la penúltima fecha, tras conseguir un agónico triunfo por 2-1 ante Deportes Victoria, el cual perdió. Y literalmente, esa fue toda la vida de los Delfines por más de una década, en donde Puerto Montt habitualmente solo quedaba en la mitad de tabla, hasta que después de mucho tiempo, en el año 96, los hijos del temporal conseguirían el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Y como dato curioso, en aquel año, el campeonato de ascenso cambiaría su nombre, ya que como ustedes bien saben, antes se llamaba Segunda División, pero a partir del año 96 empezó a llamarse Primera B. Pero bueno, volviendo a Puerto Montt, este querido elenco sureño logró el ascenso con mucho sufrimiento, ya que en las fechas finales, cuando Puerto Montt le ganó por 3-1 a Ñublense, los Delfines aseguraron el segundo lugar de la tabla y consiguieron ascender a la primera división, algo simplemente histórico para esta ciudad, que estuvo esperando este momento por más de una década. Y en la máxima categoría, el conjunto albiverde estaría por 4 hermosos años, en donde la verdad al equipo le costó bastante agarrar confianza, y es obvio si consideramos que era su primera aventura en la categoría, ya que en su estreno en primera división, en el año 97, Puerto Montt estuvo solo a 4 puntos del descenso, mientras que los años 99 y 2000, literalmente los Delfines estuvieron a solo un punto de irse a la B. Y claro, uno puede salvarse de categoría 1, 2 y hasta 3 veces, pero tarde o temprano, el fantasma de la B viene a buscarte, y lamentablemente en 2001, Puerto Montt no aguantaría más, y descendería por primera vez de categoría, al terminar último en la tabla, y solo ganando 4 partidos de 30 posibles. Pero bueno, entre medio de su ascenso a primera, ocurrió algo muy particular en el conjunto albiverde, y es que Puerto Montt, literalmente, tenía un chancho como mascota, y es que todo esto comienza en el año 91, en donde en el estadio Chinquihue, la marca de cecinas Yanquihue construye una maqueta gigante de un cerdo, que pesa 500 kilos y tiene más de 2 metros de altura, y a aquella estatua la llamaron el Chancho Lorenzo, el cual justamente era una especie de tradición en el estadio, e incluso algunos lo consideraban como amuleto de buena suerte, ya que justamente el
el Chancho Lorenzo vio cómo Puerto Montt ascendía por primera vez a la primera división. Pero a pesar de todo, esta estatua siempre fue polémica, ya que durante la última remodelación del estadio, el Chanchito había sido retirado, pero por presiones ciudadanas y también porque Cecina Yanquihue volvió a firmar un convenio con el equipo, es que el Chancho Lorenzo al fin regresaría a su casa. Pero la historia de las mascotas de Puerto Montt no termina acá, y es que en algún momento de la historia hubo una persona con un disfraz del Chancho Lorenzo y también estaba esta mascota que hace referencia a un salmón y se llamaba Salmonix. Una completa locura, la verdad. Y por último, en 2023, Puerto Montt presentó a la tercera mascota de su historia, la cual es un delfín que se llama Chinquihuín, algo simplemente sorprendente. Y al final, es por todas estas razones que Puerto Montt es uno de los equipos más carismáticos del fútbol chileno. Pero, volviendo al ámbito deportivo, el conjunto del Velero, luego de su descenso, volvería rápidamente a primera división y de hecho ganaría el primer título de su historia, ya que saldría campeón de la segunda categoría en el año 2002. Y ya en la primera división, Puerto Montt otra vez duraría 4 años, aunque este dato tiene un poco de truco, y es que entre 2003 y 2004 no hubo descensos en el fútbol chileno, y cuando comenzaron de nuevo los descensos, es decir, en el año 2005, los albiverdes estuvieron a punto de irse a la B, ya que en un partido de promoción ante Provincial Osorno, uno de los clásicos del equipo, Puerto Montt ganaría por lanzamientos penales y se quedaría en la máxima categoría. Pero como les dije anteriormente, esto no duraría mucho tiempo, ya que después de hacer una gran campaña en el año 2006, en donde en el clausura de dicho año llegó hasta la fase final del torneo, como es costumbre de Puerto Montt, este equipo irregular haría de las suyas, y en el año 2007, lamentablemente el conjunto del Velero no aguantaría más y perdería la liguilla de promoción ante Santiago Morning, y así, señoras y señores, Puerto Montt le diría adiós a la primera división, y hasta el día de hoy, en donde han pasado casi 2 décadas, este carismático equipo sureño aún no ha vuelto a las grandes ligas, y a partir de acá empieza la caída de Deportes Puerto Montt. En la segunda categoría, los hijos del temporal parecía que iban a estar poco tiempo en dicha división, ya que casi consiguen el ascenso de manera inmediata, al terminar segundos en la tabla anual del año 2008, con lo cual tenían que jugar un partido de promoción ante la Unión Española, pero lamentablemente perderían esa llave por un global de 5-4. Y después de este buen arranque, como es costumbre, Puerto Montt se fue apagando poco a poco y dejaría de estar en la parte alta de la tabla, y su caída más dolorosa la sufriría en 2012, en donde el conjunto albiverde descendería por primera vez en su historia a la segunda división, la cual sería la tercera categoría del fútbol chileno. Una absoluta vergüenza, la verdad. Pero entre 2014 y 2016 se dio el último aliento y la última chispa competitiva de este equipo sureño, ya que en dicho periodo Puerto Montt lograría salir campeón de la segunda división, y en su temporada de regreso en la primera vez estuvieron a solo un gol de ascender a la máxima categoría, ya que tras ganar la liguilla de la segunda rueda, Puerto Montt debía enfrentar al conjunto de Everton por ver quién ascendía a la primera división, y tras perder el partido de ida por 3-1, en la vuelta, en el estadio Chinquihue, Puerto Montt solo ganaría por la cuenta mínima. Y así, señoras y señores, el conjunto del Velero perdería una oportunidad única para volver a primera división, ya que hasta el momento nunca más volvió a competir de esa manera, debido a que a pesar de que entre 2019 a 2022 Puerto Montt peleó en la parte alta de la tabla y estaba en los puestos de liguilla, siempre en las fases finales le faltaba ese algo para pasar a la siguiente fase, y como le pasó a Messi en la Copa América Centenario, a Puerto Montt simplemente no se le daban, y de hecho, en 2023, el equipo económicamente estaba en su peor momento, ya que además de perder la categoría y volver a la segunda división, los hijos del temporal tenían una deuda de más de 400 millones de pesos, y el presidente del club decidió renunciar a 15 días de su reelección, e incluso el equipo le debía al ahora expresidente casi 100 millones de pesos, debido a que el directivo ponía dinero de su bolsillo para pagar a los jugadores. Una completa locura, la verdad, y es que claro, todo esto se debe a una mala gestión dirigencial, ya que Puerto Montt tenía uno de los planteles más caros de la categoría, debido a que justamente el objetivo del equipo era volver a la primera división, pero como no lo consiguieron, las deudas se iban acumulando y terminaron de explotar cuando el club iba a descender a la tercera categoría, lo cual le significaba al equipo perder grandes sumas de dinero por los derechos de televisión. Y claro, ante esto, a inicio de 2024, los socios harían una elección histórica, ya que votaron a favor de darle facultades al directorio para negociar con inversionistas privados, para que asuman el control del club, en donde aseguran que el modelo a seguir será el que tiene Colo-Colo, es decir, que la corporación de fútbol va a seguir trabajando en las series menores, mientras que la nueva sociedad anónima va a manejar al primer equipo en el profesionalismo. Y bueno, hasta el día de hoy, Puerto Montt continúa en la tercera categoría del fútbol chileno, y esperemos
esperemos que muy pronto este carismático equipo sureño vuelva a la primera división y nos siga sorprendiendo con todas sus locuras. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.